Se habló varias veces de la terminología de gobernanza, ¿no? Entonces, una de las cosas que quizás vamos a tratar de hablar es, bueno, ¿qué es gobernanza? ¿O qué entendemos algunos por gobernanza? ¿Cuáles son los conceptos de gobernanza? Entonces, en esta presentación quería... Perdón. Quería decirles, aparte del agradecimiento, que, que vamos a hablar de tres aspectos centrales. Por un lado, esto de intentar socializar y comunicar el concepto de gobernanza. ¿Qué es la gobernanza y por qué es importante? Seguramente Marcelo Scaglione, un querido amigo y colega, nos va a decir por qué es importante del lado de los beneficios y los desafíos que tiene la implementación de un buen sistema de gobernanza en un país, o en una comunidad, en una empresa. Pero quizás es importante hablar de por qué entendemos que, sabiendo qué es gobernanza e intentando generar buenas prácticas, se puede lograr algo que en definitiva es importante para nuestras comunidades, que es la credibilidad. Porque si no hay credibilidad, no hay inversión, no hay fortalecimiento, no hay crecimiento. Bueno, esto es algo que OCDE transmite, ¿no? en cada jornada y en cada lugar donde está presente. Por otro lado, dado la importancia que tiene el término de la gobernanza y su alcance, también vamos a referirnos a la red de gobernanza. Esta iniciativa que hemos creado en Argentina, en línea también con la red de gobernanza Brasil, donde lo que vamos a intentar es comunicarles humildemente qué es lo que estamos haciendo, dónde nacimos, qué es lo que esperamos hacer, convocarlos a si quieren participar de alguna manera, por supuesto que están bienvenidos. Así que este es el segundo tema que vamos a desarrollar. Y por último, dado que la gobernanza contiene un aspecto que es la rendición de cuentas y el control, vamos a hablar acerca de qué está pasando a nivel internacional respecto al control y qué implicancias tiene para nuestro país. ¿Está bien? Vamos a hablar entonces de esos tres temas. Bueno, yo hablaba que la gobernanza es un factor que genera credibilidad, ¿no? O sea, nosotros sabemos que si hacemos determinadas cosas y esas cosas las sostenemos en el tiempo, es muy probable que empecemos a lograr esa credibilidad. Entonces, obviamente, el control externo, el control interno, permite darle cierta valoración objetiva acerca de si las buenas prácticas de la administración gubernamental realmente están aconteciendo. Siempre tiene que haber una especie de evaluador desde el lado del rol interno o externo que esté de alguna manera asegurando que esas buenas prácticas realmente estén funcionando y que sean sostenibles en el tiempo. Entonces, ¿cómo es que la gobernanza influye para lograr que esto se lleve a cabo? Justamente durante el día de ayer escuché varias veces hablar de gobernanza, escuché varias veces hablar de control, y entonces lo que nos preguntamos es, bueno, ¿y qué significa la gobernanza? Y seguramente en nuestra cabeza todos tenemos una manera de creer qué es la gobernanza. Y por supuesto mi idea no es transmitirles una verdad absoluta, es realmente una verdad de un consenso social, ¿no? Bueno, a definición dice que es un término que fue promovido a partir de los años 90, que en realidad refiere a dar eficiencia, calidad a la intervención del Estado sobre las políticas públicas y promover la legitimidad a través de la participación de los ciudadanos en un mundo que está cada vez más globalizado. También se lo considera un modo de generar el gobierno, de demostrar los resultados, de ser de una manera evaluado, cuestionado, y para ello es importante la participación del ciudadano en la sociedad civil. Bueno, estos conceptos que estoy transmitiendo de una manera así un poquito casera, son los que realmente las organizaciones internacionales como OCDE, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano, Naciones Unidas, están promoviendo en el mundo y que nosotros intentamos difundir y
en este caso Argentina, y como les dije, en alianza con Brasil. Pero si uno remonta a la historia, uno puede decir, ¿pero dónde surge este concepto? ¿Gobernanza es igual a gobernabilidad? No. Gobernabilidad es el ejercicio del gobierno. Nuestra decisión democrática, nosotros estamos en sociedades democráticas, tenemos la oportunidad de elegir a nuestros dirigentes. Eso es un acto de gobernabilidad y de mantener esos dirigentes en el poder. La gobernanza no es gobernabilidad, la gobernanza es, a través del gobierno, dar resultados de la gestión y demostrar qué pasó con esos resultados. ¿Dónde viene este concepto? No viene de los años 90, viene del principio del siglo XX, con el crecimiento de las grandes corporaciones. Cuando las empresas, que eran muy importantes, que crecían económicamente, que empiezan a tener la necesidad de delegar su poder en nuevas autoridades, pensemos que empresas como Ford, por ejemplo, que eran empresas muy importantes, que empiezan a dejar de ser empresas familiares para ser empresas que en realidad son dueños otras personas que quizás no conocemos, por ejemplo los automóviles. Ayer hablábamos de un ranking de firmas que hoy son trimillonarias, ¿no? Donde quizás el inversor no es necesariamente el creador de la empresa. ¿Cómo hacemos entonces en ese mundo corporativo para asegurarnos que haya gobernanza? Y gobernanza no es solamente la dirección. Gobernanza es justamente dar resultados, exponer resultados, generar confianza, justamente para generar mayores inversiones y mayor confianza y credibilidad. ¿Bien? Ese concepto ha evolucionado de tal manera de que empezaron las regulaciones en la SEC de Estados Unidos. Ha habido justamente después, mucho después, una metodología que es llamada Informe COSO, que quizás muchos de ustedes conocen, que implica cómo se puede evaluar un sistema de control interno que asegure los buenos resultados operativos, el cumplimiento de las normas y además la calidad de la información que están proveyendo. De hecho, nos pasa en el día a día que le pedimos a las organizaciones, a veces como asociaciones civiles, a veces como, en este caso, asociados, a veces como ciudadanos, le exigimos, le pedimos que nos demuestren qué hicieron con determinados recursos, qué resultados consiguieron. Y acá, bueno, ASAP tiene una amplia tradición respecto a lo que llamábamos presupuestos por programas, presupuestos por resultados, etc. Entonces, la necesidad del ciudadano, del asociado, de obtener resultados y que esos resultados sean transparentes y evidenciables. Bueno, en esa movida y en ese camino del concepto que ha evolucionado con el tiempo y hoy tiene muchos alcances y que pueden derivar en una gobernanza ambiental, en una gobernanza tecnológica, en una gobernanza corporativa, en una gobernanza gubernamental, es que nos encontramos en este mundo y nosotros, como una iniciativa, estamos intentando difundir para la Argentina de un modo civil, ¿no? Sin fines de lucro. ¿Bien? Bueno, vamos a seguir entonces un poquito. ¿Podemos pasar un video? La Red de Gobernanza para Argentina es un foro colaborativo y técnicamente calificado, compuesto por servidores públicos, profesores y expertos para trabajar de forma conjunta en la difusión de buenas prácticas de gobernanza en el sector público del país. El propósito de este voluntariado de expertos que se congrega en la RGA es contribuir a mejorar los resultados del servicio público en beneficio de toda la sociedad. Nuestro grupo inicial de miembros nos permite identificar a expertos que desde distintas posiciones ejercen una sana y valorada influencia para promover los objetivos de esta red, y depositamos confianza en el ingreso libre de profesionales que no tengan tendencias ni asociaciones partidarias y que estén dispuestos a comprometerse de modo voluntario sin finalidad de lucro. Asimismo, distintas organizaciones de índole social, profesional, empresarial y sindical pueden transformarse en aliados estratégicos de nuestro emprendimiento. Este proyecto está inspirado en la Red de Gobernanza Brasil y en la Asociación Latinoamericana de Gobernanza, ALAGOB,
con quienes existe un importante vínculo de afinidad en materia de sus metas y objetivos, como también con los integrantes del voluntariado. Ahora bien, ¿qué entendemos por gobernanza? Este concepto trasciende la noción tradicional de gobierno para concentrarse en las relaciones entre líderes, instituciones y ciudadanos, incluyendo el proceso por el cual implementan sus decisiones. La buena gobernanza se caracteriza por ser participativa, transparente, eficiente, responsiva e inclusiva, respetuosa de la ley, por rendir cuentas y por luchar contra la corrupción. El concepto de gobernanza va de la mano con reconciliar las consideraciones políticas y técnicas propias de la administración pública que buscan la eficacia, eficiencia, economía y equidad. Y los tres pilares son el liderazgo, la estrategia y la rendición de cuentas. Unas características particulares entonces de esta asociación, de esta iniciativa, de esta aventura profesional que estoy muy contento de representar. Acá tenemos dos colegas, Marcelo Scaglione, Mónica Freda, que también participan activamente de esta propuesta. Cada uno obviamente desde su manera, desde su rol, desde su perfil. Pero como pueden ver ahí, en esa pequeña representación, hay algunas características especiales, ¿no? Porque, de hecho, uno escucha las presentaciones de ayer que fueron buenísimas, la verdad que estoy muy contento de haberlos escuchado. Hay un tema que tiene que ver con las decisiones, ¿no? Hay mucha información, hay muchos datos, pero a veces las decisiones no están. Entonces, uno puede tener mucha información para tomar justamente en algún momento decisiones, pero lo que faltan son también decisiones. La gobernanza se apoya entonces en estas tres grandes dimensiones. Se apoya en la dimensión del liderazgo, la dimensión de la planificación y por otro lado en la rendición de cuentas y el control. Para mí, que soy una persona que vengo del lado profesional, del control, principalmente mi carrera profesional ha sido principalmente el control externo, acá hay un testigo, Oscar, querido Oscar, para mí le da sentido al control, porque muchas veces los que trabajamos en el área de control, que terminamos haciendo un informe con evidencias, pensado para aquel que lo recibe, intentar generar cambios, realmente la pregunta es, ¿y para qué, no? Si después, en definitiva, no acontece nada. Entonces, la terminología de la gobernanza implica básicamente generar resultados. Entonces, el control existe para generar resultados. La rendición de cuentas existe para dar credibilidad, para dar confianza. No es lo mismo ser socio de un club de fútbol, donde no sé qué manejo se hizo con el dinero, qué jugador compraron, a qué valor lo compraron, que ir y pertenecer a una entidad deportiva donde a mí me explican cómo se invirtió el dinero, qué se hizo con el dinero, qué obras se hicieron. Seguramente esa asociación va a lograr mayores asociados. Quizás no se logre en el corto plazo, será un largo plazo, pero es muy probable que sí lo sea. El otro término, justamente la otra dimensión, tiene que ver con la planificación. ¿Cómo podemos pensar un futuro? ¿Cómo podemos pensar una comunidad con deseos de progresar si no hay una planificación? Si por lo menos no hay un entendimiento y prioridades básicas a las cuales queremos llegar. Bueno, ASAP obviamente ha hecho muchísimo en este recorrido de estos 50 años aproximadamente de vida, ¿no es cierto? La planificación, el presupuesto, la mirada estratégica, la mirada operativa y algo que también dijeron ayer, la necesidad de monitorear los resultados. No es suficiente con que hagamos un plan estratégico, lo pongamos en un cuadro y le miremos todos los días. Lo importante es que esas metas que de una manera nos trazamos, en algún momento las hagamos realidad, las estemos midiendo, estemos evaluando si realmente eso está funcionando o no. Y ahí también el control tiene mucho que ver, porque el control ayuda o debería ayudar a que eso se vaya dando con el tiempo. Y por último, la dimensión del liderazgo, ¿no? Si no hay un liderazgo que transmita integridad, que transmita una concepción, un estilo, una estructura, una definición de responsabilidades, bueno, realmente es muy difícil llevar a cabo una gestión y generar esos resultados que la sociedad o las empresas y los inversores están esperando.
Entonces, básicamente de esto se trata un poco la idea y la iniciativa de la red de gobernanza. En ese camino hemos hecho varios convenios de cooperación, por ejemplo, ya me adelanté, perdón. Por ejemplo, con la SAP. Realmente la unión y la cooperación es un factor de crecimiento muy relevante. Saber que existe al lado nuestro una organización que tiene profesionales de alto nivel que nos permitan a su vez fortificar una de las dimensiones es importante. Pero no solamente ASAP, hay universidades participando, hay organizaciones anticorrupción, hay tribunales de cuentas. Entonces, esta idea, esta iniciativa comienza a tener vigor, comienza a tener fuerza. Brasil, la red de gobernanza Brasil, te miro porque sé que estás trabajando con Brasil, nos dota a nosotros de una experiencia, ya hace varios años que ellos vienen trabajando en varios estados brasileños. Justamente han hecho un programa llamado Pronagop, que es un programa para dotar de buena gobernanza a los municipios de Brasil. Es un programa que ha avanzado muchísimo. Nosotros ahora estamos en un proyecto piloto con 8 municipios en Argentina de diversos colores políticos, porque también se trata de eso, ¿no? Que la gobernanza no sea de un sector político, sino que sea una iniciativa amplia. Justamente un gran desafío, ¿no? Bueno, algunas actividades que quería hablarle. Yo hoy a la mañana le di a mi amigo Marco Macón un libro en rojo y blanco, porque vi ayer una notoria calidad de colores azules y amarillos, y bueno, me pareció una forma de que él piense que puede haber otros colores en las exposiciones. Hemos hecho dos documentos bibliográficos de alguna manera. Uno que tiene que ver con la rendición de cuentas, o sea, qué pasa con la rendición de cuentas en cada una de las provincias de la Argentina y a nivel nacional. ¿Están presentadas? ¿Cómo se comunican? ¿Están auditadas? ¿Hay una aprobación respecto al Congreso, al Parlamento? Bueno, ese es un trabajo con un mapa de lo que está pasando en Argentina respecto a los gobiernos provinciales y nacional sobre la cuenta de inversión, que es la rendición máxima de cuentas de un Estado, ¿no? Después, la auditoría de la deuda pública. Recientemente hemos sponsoreado un libro, del cual yo soy uno de los autores, sobre la metodología de auditoría de la deuda pública. Un tema que en Argentina y en el mundo es altamente relevante. La metodología de los auditores ha evolucionado con el tiempo. De hecho, los auditores pasamos de ser auditores financieros, contables y normativos a algo que hablaban ayer, a ser auditores que estén mirando no solamente ese aspecto financiero y de cumplimiento, sino el desempeño. ¿Qué pasa con la sostenibilidad de la deuda? ¿Es una deuda sostenible? ¿Es una deuda pagable? ¿Hay una estrategia de endeudamiento? ¿Para qué se toma ese endeudamiento? Son aspectos que intentamos recorrer en ese libro. No está apuntado solamente a la Argentina, no hacemos una descripción de la deuda de la Argentina, hacemos una descripción de la metodología internacional para auditar y hay casos de distintos países. Intentamos en esa escalerita que ven en ese libro rojo mostrar de alguna manera cuál ha sido el concepto y la evolución respecto a esta terminología. Aparte, hemos dado varios cursos en organizaciones gubernamentales, en empresas, en tribunales de cuentas, que de alguna manera buscan ayudar a aquel que tiene la intención de llevar a cabo un proyecto, hacerlo realidad y contar con ciertas experiencias de especialistas. O sea, por ejemplo, el caso de La Pampa, recientemente una colega que es miembro de la red, deseaba con mucha fuerza instrumentar las auditorías de empresas provinciales. La primera vez que el Tribunal de Cuentas hacía auditoría de empresas provinciales. ¿Qué hicimos nosotros con nuestros equipos? Le dimos la ayuda y la cooperación, pero no desde el lado teórico y conceptual de los objetos, sino decir, bueno, mira, mi experiencia respecto a ese tema es este. Esta es la manera que se puede hacer. Ustedes elijan la manera en que se puede proceder. Las normas nos dicen tales cosas. Y la verdad que fue interesante porque fue un proyecto de un año donde ellos mismos buscaron la metodología que era más adaptable para su producto final. ¿Bien? Otro tema importante en esos cursos, justamente planificación estratégica, compliance, la integridad hoy es un elemento muy importante, pero no solamente para hacerlo, sino para demostrarlo. ¿Cómo lo demostramos? A través de mecanismos que nos aseguren que esa integridad está funcionando.
Una de las experiencias, ahí tenemos una foto de un amigo que es Alberto Gaulan, que fue síndico general, que está instrumentando en forma privada, por supuesto, un método de integridad para el Club Atlético River Plate. Un club de fútbol que se anima de alguna manera a instrumentar una práctica de integridad y de ética en una entidad deportiva, cosa que en el mundo del deporte y particularmente del fútbol no es nada fácil. Le quiero aclarar que esta persona es hincha de Boca, como para que se vea que realmente es independiente y objetivo respecto al análisis de la integridad. ¿Bien? Muy bien. Y luego, por supuesto, las implementaciones y capacitaciones, ¿no? En muchos casos nosotros nos hemos dedicado no solamente a difundir qué significa la gobernanza, hacer hincapié, trabajar con equipos, trabajar con personas, sino hacer cursos, hacer implementaciones. Hay un instituto muy interesante que es el Instituto IUPA, que es el Instituto Universitario Patagónico de Artes, que es algo muy interesante, es de la provincia y que justamente con nosotros va a desarrollar una experiencia piloto de buena gobernanza en su gestión. Y estamos muy entusiasmados porque la actividad de este instituto no es una actividad clásica, ¿no? Que uno puede decir, bueno, vamos a salir contadores, abogados, médicos, no. Acá van a salir artistas, músicos, interesante. Bueno, dicho esto, y habiendo hablado de estos tres pilares y de cómo estos pilares se integran a ejercer un buen funcionamiento de la gobernanza, espero que haya sido claro y que sea entendible, y si no, cualquier cosa en el café, si a alguien le queda una duda, hablamos nuevamente. Pero estos son los tres ejes: liderazgo, planificación, rendición de cuentas y control, dentro de un marco de integridad y por supuesto, de participación ciudadana. ¿Bien? Ahora, justamente para este tema, algo que era importante y que queríamos justamente transmitir es qué pasa con el control, ¿no? Algo que es más mi naturaleza, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo respecto al control? Luego un compañero que se llama Sebastián Gil va a exponer sobre Intosai, que es la organización que reúne a los organismos de control, pero de alguna manera la Intosai y la IDI, que es la iniciativa de cooperación de la Intosai, es la que de alguna manera va trazando las grandes líneas y tendencias en materia de control. En este caso, más que nada el control externo. Entonces vamos a ver que muchas de las metodologías y los estándares que hoy en el mundo se divulga y se trata de poner en práctica, devienen de esta institución internacional, IDI e Intosai. La AGN, que es la Auditoría General de la Nación, o el TCU, Tribunal de Cuentas de la Unión, es la entidad FS, Entidad Fiscalizadora Superior, que pone en práctica esa metodología y esos procedimientos. Ahí teníamos otra oficina, que es la oficina de la GAO de Estados Unidos. ¿Bien? Muy bien, dicho esto, y no quiero avanzar mucho justamente pensando en la exposición que va a hacer nuestro amigo Sebastián Gil, algunos de las tendencias y de lo que hoy está pasando a nivel mundial. Intosai hace muy poco reeditó todos los estándares de auditoría. Desde el año 2016 se proyectó a decir, bueno, tenemos una serie de metodología estándar, la hemos puesto a prueba, durante 2 años a su vez se estudió la implementación de esa normativa y nos dimos cuenta que hay problemas en las normas y que deberíamos reestructurarlas. Bueno, el TCU de Brasil hizo un esfuerzo muy importante en este tema y juntamente con los miembros de Intosai, a nivel internacional, lograron un nuevo marco de pronunciamiento profesional, donde uno de los elementos esenciales tiene que ver con la independencia. ¿Qué independencia tiene el auditor externo gubernamental respecto a aquello que está auditando? Si no es independiente, la auditoría es complicada. ¿Y qué son los elementos que hacen a esa independencia? Luego, habla de 3 tipos de auditoría. Habla de otros temas más, calidad, ética en el trabajo del auditor. No los quiero aburrir, pero hay 3 tipos de auditoría que ayer mencionaba Marcos. Auditoría financiera, auditoría de cumplimiento y auditoría de desempeño. Y hay la necesidad de establecer criterios para esa metodología. Cuando hablamos de una auditoría financiera, el criterio es básico, ¿no? Son las normas contables profesionales a las que tenemos que seguir. Y el auditor va a decir si respeta o no esas normas. Cuando estamos en una auditoría de cumplimiento, el estándar es la regla, el protocolo, la norma. ¿Hice bien esta contratación de acuerdo a la norma?
¿Gestioné bien las cuestiones ambientales respecto al protocolo internacional o local? Ahora, cuando estamos en la auditoría de desempeño, y ayer justamente hablaba y escuchaba con mucha atención, ya la cosa es distinta. Porque lo que voy a evaluar es la economía, eficiencia, eficacia, ética, equidad de un programa o de una organización o de un programa que es transgobierno. Entonces, ¿cuál es el estándar para saber si esa auditoría o si esa gestión ha sido eficiente, económica, eficaz? Ya no es una norma contable, ya no es una ley, un protocolo, sino que es la propia definición del ente o del proyecto acerca de qué es económico, qué es eficiente, qué es eficaz. Indudablemente, esto requiere del lado del auditor un esfuerzo adicional por entender el programa, por entender las variables de las tres famosas E y por justamente tener un criterio que sea aceptable para el auditado y que cuando sea evaluado sus observaciones y sus hallazgos sean aceptables, sean razonables. Esto es un ejercicio que no es tan fácil. Cuando hay una norma, es fácil. Mira, la norma dice en el punto tal, aún así es difícil, que esto es lo que está pasando y este es el problema. Cuando estamos en la gestión, las cosas son un poco distintas. La GN, como ente de control externo, en el caso de Argentina y también el TCU de Brasil, ha hecho varias auditorías de desempeño. Lamentablemente en estas cuestiones siempre se destacan los escándalos, ¿no? Muchas de las acciones y las auditorías que quizás tienen que ver con la ayuda del ciudadano, con mejorar las condiciones. Por ejemplo, hay una auditoría importante sobre discapacidad, una auditoría importante sobre acceso público, a los datos, a cuestiones de comunicación, no se conocen. Son divulgadas, pero quizás no son suficientemente divulgadas, pero no se conocen. Ahora, sabemos cuando hay una auditoría que deviene en que alguien termine preso. Y en esos casos ha habido gente presa por auditorías de desempeño. No las voy a mencionar. Algunas tienen que ver con el transporte, algunas tienen que ver con el subsidio, etc. Entonces, vuelvo al marco de pronunciamientos profesionales. Desde allí es donde los auditores nos apoyamos para hacer los trabajos de auditoría. Otra de las cuestiones que es famosa, ¿quién audita al auditor o cómo auditamos a los auditores? Entonces ahí aparece un marco de referencia que es el SAI-PMF en inglés, Marco de Medición de Desempeño, que nos da una metodología para decir esta unidad, esta gestión de esta entidad de control, en una calificación de 0 a 4, tiene estas particularidades, estas debilidades y estas fortalezas. O sea, hay una metodología para poder evaluar si la entidad de control, en este caso en Santiago del Estero tenemos un Tribunal de Cuentas, en la GN a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires, el Tribunal de Cuentas de la provincia, hace las cosas o tiene un buen marco de funcionamiento. Y tenemos una evaluación final. Otra de las cosas, las tendencias, una auditoría climática. Sebastián va a exponer sobre ese tema de una manera cooperativa, pero justamente un climate scanner, que es un mapeo de las dificultades y realidades complejas que tiene el mundo respecto al clima, que justamente ya tiene un producto elaborado por las entidades de control, donde la cual Argentina es parte. Creo que tenía un gráfico que estaba sobre el video, pero hay otras más, por ejemplo, las auditorías de ODS, que justamente el mundo está cuestionando el resultado de los ODS respecto justamente al uso de recursos aplicados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030. Hay toda una tendencia referida a la tecnología. ¿Cómo va a incidir? Acá tenemos un experto. ¿Cómo va a incidir la tecnología en la labor de los auditores? Nosotros, como ustedes saben, trabajamos con muestras. Cuando decimos que tenemos que inferir una conclusión, trabajamos en base a muestras. Ahora, ¿qué pasa si tenemos tecnología que nos permite analizar el 100% del universo? ¿Tenemos que seguir trabajando en muestras? Ahora, por ejemplo, yo que soy más viejito, sé trabajar en un universo, en un contexto de inteligencia artificial, de tecnología, de cruzamiento de base de datos. Bueno, ese es otro aspecto que se está desarrollando en la INTOSAI y a nivel mundial. Cuestiones referidas obviamente a la preocupación de la corrupción, el desarrollo profesional más específico en auditorías de desempeño, como decía antes,
cumplimiento y financiera en un programa internacional certificado. Y por último, quería mencionar algo que después va a ser pie a la presentación de Sebastián, si después vos lo permitís, Oscar, es la tendencia a realizar cada vez más auditorías cooperativas. ¿Por qué? Porque la auditoría cooperativa nos fortalece las conclusiones. No es lo mismo que la auditoría general haga una auditoría de las fronteras o la inmigración que tenemos con los países vecinos, que hagamos una auditoría conjunta entre Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay, y Brasil, por supuesto, sobre las fronteras que compartimos. Indudablemente los hallazgos serán mucho más fuertes. Serán las opiniones de 5 o 6 entidades de control que se dedican a evaluar ese tema. Ahora, también hay metodología para eso. Hay una auditoría que se llama coordinada. Allá me dicen que sí. Auditoría coordinada, por algo será. Auditoría cooperativa, auditoría conjunta. Hay metodología para hacer ese trabajo porque varios países se tienen que poner de acuerdo en el objeto, se tienen que poner de acuerdo en el modo de hacer esa auditoría, en el alcance. Y esto también es un tema muy relevante para el mundo del control y las tendencias internacionales. Tendría muchas cosas para decirles, pero bueno, creo que es un marco suficiente. Creo que en Argentina, a nivel tanto nacional como local, tenemos mucho por avanzar, hay mucho por implementar, pero justamente tener una referencia internacional que nos permita orientarnos hacia dónde vamos, tener información, compartir con colegas de otros países, como los que tenemos acá, realmente nos va a favorecer y nos va a ayudar a ese objetivo final. Así que bueno, muchas gracias.